amamos. Bendito y exaltado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí en la casa de Dios. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da. El pastor no pudo estar este día, ¿verdad? Siempre en los negocios del Padre. Pero aquí estamos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Somos instrumentos que en las manos de Él podemos llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Y que Dios haga esa obra en cada corazón. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Pueden sentarse, mis hermanas. En esta noche nosotros aquí en la iglesia estamos estudiando el libro de Romanos todos los miércoles. Y es un libro muy hermoso. El pastor nos hablaba, ¿verdad? Y así es, que es la columna del Evangelio, ¿verdad? Es un libro muy importante. Perdón, hermanos, vamos a esperar que los niños pasen a su clase. Decía que es un libro muy importante porque aquí el apóstol Pablo, quien el Espíritu Santo guió para escribirlo, nos habla de cómo el hombre, la humanidad, estaba totalmente perdida. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la obra de Cristo, nosotros, gracias a la misericordia de Dios, pues hemos alcanzado esa salvación tan grande. Vamos a ver un poquito del capítulo 8, del versículo 28 en adelante. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Padre, en este día, porque a ti te ha placido, Señor, darnos este día maravilloso, Padre. Nos has permitido llegar a esta hora, Padre. Nos has dado ese ánimo, Padre, de estar aquí. Gracias, Dios eterno. Hoy abrimos tu palabra, Señor, y que seas tú guiándonos con tu Santo Espíritu, Padre. Que seas tú, Señor, llevando esa palabra a nuestros corazones, Señor. Una palabra de ánimo, de entusiasmo, Señor, que nos ayuda, Padre, a confiar cada día más en ti. Que nos ayuda, Señor, a pesar de tantas situaciones, Señor, a ser vencedores en Cristo Jesús. A ti la honra, la gloria, el honor, oh Dios eterno. Úsame, amado Dios. Oh, yo sé, Padre, que sin ti nada podemos hacer, pero tú eres amoroso, misericordioso y quieres llevar tu palabra, Señor, a tus hijos. Gracias, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que aquí en este libro de Romanos vemos la obra del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Y esta palabra que vamos a ver ahora nos debe de causar mucho entusiasmo y consolarnos también, ¿verdad? Porque muchas veces pasamos tantas pruebas en la vida. Y no solo nosotros como hijos de Dios, no, que toda la humanidad. Pero esta situación es un propósito de Dios. Lo bueno o lo malo que nosotros podamos experimentar en este mundo es un propósito de Dios. Y todo va a obrar para bien.
Miren, es maravilloso cuando uno cree a la palabra, cuando uno tiene fe en lo que Dios nos está hablando en su palabra. Creerle y confiar en Él, descansar en Él, porque Él es el Dios Todopoderoso. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Él todo tiene bajo control, nos ama con amor infinito y Él sabe cómo nos lleva cada uno de nosotros. Él es bueno y maravilloso. Y todas las situaciones, hermanos, que pasamos nosotros en esta vida, todo es un propósito de Dios. Muchas veces decimos, esta persona, algún accidente, si no hubiera sido por esto, si no el otro. Hermanos, nada escapa de la voluntad de Dios. Todo está perfectamente planificado. Y Dios no se equivoca. Y miren, perdemos hijos muchas veces, a nuestros padres, familiares, nietos y tantas situaciones que nos toca vivir en esta vida. Como decía la hermana en la oración, ¿verdad? Orando por situaciones económicas, por las pruebas. Yo no sé cuál es la prueba que cada uno de nosotros, de ustedes, está pasando. Yo no lo sé, pero tenga la seguridad que usted está en las manos de un Dios vivo y que lo que usted está viviendo ahorita es un propósito de Dios. Y para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Vamos a iniciar con la palabra. En Romanos 8:28 dice la palabra así: y sabemos que a los que aman a Dios, miren esto, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, lo que a nosotros nos sucede, todo va a obrar para bien, porque es el propósito de Dios. Somos llamados de Él y ese es su propósito para nosotros. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Tenemos la vida de José, que todos desde que están pequeñitos los niños, se les habla de la historia de José, el proceso que José pasó. Y miren, hermanos, tomemos en cuenta que José no era un mal joven y que eras el hijo, podríamos decir, consentido de sus padres, ¿verdad? Pero José, en el propósito de Dios, era que él pasara por un proceso bien doloroso, difícil, pero todo tenía un propósito maravilloso. Miren, hermanos, dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, general, porque el propósito de José fue preservar el pueblo de Israel y de que él saliera victorioso. Y imagínense ser el segundo de Faraón, y todo lo que Dios permitió en su vida lo capacitó para que él ejerciera después ese poder que le dio el Faraón. Y le dijo, después de mí, solo tú mandarás, se hará lo que tú digas. Imagínense, hermanos, en todo el proceso que sufrió, que lo vendieron los hermanos, que estuvo preso injustamente por ser un hombre leal a Dios. Fijémonos en eso, era un hombre obediente, amaba a Dios y era leal a Dios. Y a pesar de todo eso pasó un proceso, pero el bien no fue solo para él. Esto es lo que quiero que quede claro.
todo lo que nos sucede a nosotros puede servir para bien de muchos más. Y el bien de José hizo bien a todo un pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Tenemos la vida de Jeremías, el profeta que Dios tenía predestinado para que que confrontara al pueblo de Israel y que quería el Señor sacarlos de la condición en que estaban. El apóstol Pablo, nosotros cuando leemos Hechos de los Apóstoles, que hace poco lo terminamos ese libro, hermanos, vemos la vida del apóstol Pablo, todos los sufrimientos que el apóstol Pablo pasó. Y mire, un hombre que esa conversión que el apóstol Pablo tuvo, cayó a los pies de Cristo, rendido a los pies de Cristo. Pero imagínense que Jesús le dijo que a él lo había llamado y le dijo que iba a sufrir mucho por el evangelio. Y vemos en Hechos de los Apóstoles, los que pudimos venir al estudio, un hombre que sufrió tanto, hermanos, pero un hombre que no se daba por vencido por nada. Era un hombre que a pesar de las circunstancias, él permanecía y donde quiera él predicaba el evangelio. Llevó el bien a muchas personas y dio la predicación a los gentiles, a los gobernadores, a los sacerdotes, a gente de altura. Ahí llevó el evangelio del apóstol Pablo. Entonces todo el sufrimiento de Pablo obró para bien de los demás que ahora conocemos el evangelio de Dios. Porque ¿por quién conocemos nosotros el evangelio? Por alguien que Dios le reveló el evangelio y nos evangelizó. Entonces, hermanos, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Ahora, imagínense Job, todos conocemos, ¿verdad? No vamos a alargar mucho esto, pero todos conocemos la vida de Job, un hombre que sufrió mucho, pero que ahí, en ese proceso, de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te han visto. Un hombre que Dios lo llevó a conocer que era un Dios misericordioso, un Dios que lo había usado para bien. Entonces, hermanos, dice la palabra que a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que amamos a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así, hermanos, que si usted está pasando cualquier situación difícil en la vida, descanse en el Señor. Todo tiene un propósito para el Dios Todopoderoso. Él no pierde el control, Él está siempre atento a todo lo que nosotros por el proceso que Él nos está pasando. Aquí en la tierra, hermanos, todo va a obrar para bien a los que le amamos, eso no lo olvidemos. Todos los sufrimientos que nosotros podemos tener van a converger en bien. No importa que veamos la situación tan difícil, que aquello está negro, que no podemos ver luz, pero que Dios tiene la solución y nos convencemos de que Dios todo lo maneja perfectamente. Vamos a pasar al capítulo 8, 29, vamos a leer el de 29 y 30, al versículo, 8, 29 y 30. Y aquí vemos el orden de salvación que Dios tiene para
para todo, para todos los que crean en Él. Dice, porque, dice, primero dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Dice, porque los ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, miren estos verbos, hermanos, esta acción en esta palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos el orden de la salvación. Dice, conoció, predestinó, llamó, justificó. Entonces vamos a ver, aquí vemos que Dios, cuando vemos aquí, vamos a ver esta palabra conoció. Cuando Dios nos conoció a nosotros, nos conoció mucho antes de que nosotros naciéramos. Dice, nos conoció de antemano, nos conoció íntimamente, personalmente, nos amó y nos cuidó antes de que nosotros naciéramos. Nos escogió de toda la eternidad. En Jeremías 31:33 dice, paz se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Miren aquí a Jeremías, Dios le habló. Él lo conoció, lo amó, lo preservó y le prolongó la misericordia. Sabemos que nosotros sin misericordia seríamos consumidos, hermanos. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta de las naciones. Miren, hermanos, qué lindo esto. La verdad, el Dios eterno que tenemos, el Dios de la eternidad, es el Dios maravilloso. Nosotros no tenemos que preocuparnos, hermanos. Estamos en las manos del Dios vivo. Dice también que Él nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó Dios? Para conformarnos a la imagen de Cristo, su carácter. Todos conocemos en la palabra el carácter de Cristo, ¿verdad? Todos conocemos la manera como Cristo fue cuando estuvo aquí en la tierra, y no digamos el gran amor de Cristo, ¿verdad? Por todos nosotros. Entonces, Dios nos quiere llevar a que en nosotros florezca el fruto del Espíritu, paz, gozo. Miren, hermanos, si nosotros, y Cristo es nuestro modelo, ¿verdad? Él es el modelo de cómo va a ser la humanidad. Aquí, por supuesto, está hablando del Cristo encarnado y resucitado. ¿Cómo va a ser la humanidad cuando esto llegue al final, verdad? ¿Cómo nosotros vamos a tener el modelo de Cristo? Nosotros nos vamos a parecer a Cristo en su carácter y todo eso, ¿verdad?
Pero cuando Dios nos predestina, hermanos, esta situación de la predestinación es de mucha discusión, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, creer en Dios y darle gracias a Dios que somos predestinados. Solo el darnos cuenta, hermanos, que somos predestinados, es digno el Señor de que le alabemos, que le exaltemos, que le glorifiquemos, que le sirvamos, que hagamos todo lo que podamos en su obra. Para eso es que esa predestinación es un regalo de Dios. Y no es que Dios haya querido a estos no y a estos sí. La situación es que muchos no quieren, ni van a querer, hermanos. Entonces, ¿qué es la predestinación? Dios marca un límite. Las tinieblas y la luz, a los que ya somos predestinados, Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Entonces nosotros estamos en Cristo. Esta palabra de la predestinación, hermanos, es algo maravilloso y debemos de agradecer las maravillas de Dios. ¿Para qué nos predestina Dios? Para que seamos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Dios tiene que quitar de nosotros, hermano, todo lo que a Él no le agrada que hay aún en nosotros. Somos pecadores. Aún nuestros cuerpos no han sido glorificados, ¿verdad? Pero necesitamos que Dios quite toda esa suciedad que aún hay en nosotros. Dios agarra su cincel y está quitándonos todo lo que no le agrada a Él, todo lo que a nosotros tampoco nos hace vivir bien. Porque cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios, el Espíritu que está en nosotros empieza a redarguirnos y nos sentimos mal. Entonces va a ser para nuestro bien que Dios vaya limpiando y nos vaya haciendo a la imagen de Cristo. Sabemos que en el principio, hermanos, cuando Adán y Eva, Dios los puso en el jardín del Edén, ellos eran imagen de Cristo, pero esa imagen fue distorsionada. Cayeron en pecado y de ahí toda la humanidad estamos distorsionados, ¿verdad? La ventaja de nosotros es que estamos en Cristo, hermanos, y que Dios está haciendo la obra en nosotros. Pero imagínense cuando la maravillosa obra de Dios, ¿verdad? Aquello se arruinó, pero para eso vino Cristo, ¿verdad? A redimirnos de esa naturaleza. Dice, está el orden, ¿verdad? Conoció, predestinó, luego viene que nos llamó. Nos llamó a nosotros con llamamiento eficaz. Fíjense, hermanos, que a mí la persona que me evangelizó le costó mucho, porque nosotros amamos el mundo, amamos las cosas que la carne nos pide cuando estamos en el mundo, ¿verdad? Y decimos, ay, es que si hoy ya no voy a poder hacer esto, hoy si me hago evangélica o si recibo la salvación ya no voy a poder hacer muchas cosas que hacemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos cuesta. A mí me costó un poquito, y yo sé que a algunos tal vez les costó un poquito, pero hay personas que todavía están en tinieblas y no quieren. Jesús les está haciendo el llamado, pero
por medio de personas que llevan el Evangelio, pero no hay un llamamiento ahí. Miren, Dios llama a toda la humanidad. No hay a quien Dios no llame, pero lamentablemente unos vamos a ser obedientes, aunque con un poco de trabajo, y otros no van a querer. En Hechos 17, 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? El arrepentimiento, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y reconocer que hay un camino, el camino de la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. En Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios nos ofrece la salvación, que no nos cuesta nada, hermanos. Al que le costó nuestra salvación fue al Señor. Ese sufrimiento tan grande que tuvo Jesús, hermanos, el Cordero de Dios que fue inmolado en esa cruz, el Cordero de Dios que con su sangre preciosa quita el pecado del mundo a todo el que se arrepiente, a todo el que reconoce su pecado y lo confiesa. La sangre de ese Cordero que fue inmolado nos vino a dar esa salvación tan grande, y con su gran amor nos compró con precio de sangre a nosotros. La salvación no se compra, la salvación es un regalo de Dios que se recibe. Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros nos hemos arrepentido, creído y tenemos fe en Él. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso, las obras que yo hacía, hermano, re malísimas, hermano, pero yo amaba eso anteriormente. Se deleita uno en el pecado cuando la luz no ha venido a uno. Es que y ¿saben qué? Cuando uno no ha llegado la luz, qué bonita la vida que uno lleva, ¿verdad? Para los que han pasado lo mismo que muchas veces, porque la verdad, hermanos, que yo pasé por situaciones donde me deleitaba en cosas que Dios aborrece, pero que gracias a su Hijo amado y que esa luz llegó a mí, fui trasladada de las tinieblas a su luz admirable. Pero muchos aún aman las tinieblas. Y miren lo que dice aquí. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Verdad? Sabemos que cuando estamos en la luz ya nos van a ver si hacemos cosas malas. Ve, evangélico, y miren lo que hace. Ve esto y lo otro. Entonces ahí sí se ve lo malo que hacemos. Pero cuando no queremos que la luz llegue, nos deleitamos en cosas que a Dios le desagradan. Dice, dice, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, y ahora viene la justificación. Los pasos para nuestra salvación son lo que estamos viendo ahorita, hermano. La justificación. Dice, Dios justifica a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Miren, hermanos, muchas veces, esto es algo serio, muchas veces venimos a una iglesia y decimos que somos cristianos,
Y aquí la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que la ira de Dios está sobre nosotros por nuestro pecado, pero que necesitamos arrepentirnos y luego recibir por fe la salvación en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos y alguien nos habla del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, nos hablan, nosotros miren hermanos, algo que sí tenemos que hacer es que cuando evangelizamos, decirle a la persona que el pecado, que la ira de Dios está sobre el pecador, ¿verdad? Y que Dios aborrece el pecado y que necesitamos arrepentirnos de ese pecado y confiar en la obra de Cristo, que seamos lo que seamos, los peores pecadores, en Cristo hay salvación, que Dios nos ve con misericordia, que nos ama con amor infinito y que no importa la condición en que estemos, para Él salvarnos y justificarnos. ¿Cómo se da la justificación? Cuando Cristo murió en la cruz, ahí fueron cargados todos nuestros pecados. Y cuando yo tengo fe en la obra que Él hizo, me arrepiento y tengo fe en la obra que Él hizo, y lo recibo como mi Señor y mi Salvador, Cristo me declara justa. Por eso dice la palabra, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él nos declara justo. Nosotros seguimos siendo injustos, pero es como cuando hay un juicio en un tribunal y nos declaran inocentes y nos dejan libres. Jesús cargó con nuestro pecado y nos dio la salvación, nos declaró inocentes ante el Padre, porque Él cargó toda nuestra culpa. Entonces la justificación es que Cristo, el justo, cargó con nuestro pecado y nos declaró a nosotros inocentes. Él cargó con el pecado que era, ahí cayó la justicia de Dios y a nosotros nos declaró inocentes, porque Dios estaba airado con la humanidad, pero cuando Cristo hizo la obra y nosotros venimos con fe, entonces Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Estamos en Cristo Jesús, hermanos. Estamos salvos de la condenación eterna. Incluso este pasaje en el 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, todos estos pasos de la salvación son maravillosos, y la justificación, Dios ya no nos ve a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Y es ahí donde Cristo nos regresa a Dios. Cuando éramos enemigos de Él, ahora somos amigos. Por eso decía Jesús, ¿verdad? Ya no los llamo mis amigos, decía Jesús, ¿verdad? Porque Él nos regresó al Padre nuevamente, y ahora podemos entrar al trono de la gracia para el oportuno socorro. Cuando Jesús dice consumado es en la cruz, miren hermanos, lo último, consumado es. ¿Qué es lo que Cristo estaba diciendo ahí? Yo ya pagué por el pecado de toda la humanidad. Por eso la predestinación, hermanos, no tenemos que decir, ¿y por qué aquel sí y el otro no? Para todos es la salvación,
Porque ¿qué dice la palabra? El hermano estaba predicando el viernes sobre eso, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, a su Hijo único, para todo aquel, dice, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó la salvación para todos. Y cuando Jesús dice consumado, yo ya lo hice todo, todo. Él ya acabó la obra completa. Él ya no hay más que hacer para la salvación. Lo único que nos queda es tener fe y creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios declara a la persona justa sin serlo y justifica a todo aquel que conoció, predestinó y amó. Ahí somos justificados cuando somos obedientes y venimos a Cristo. En Romanos 4, 4, 8, pero al que obra, dice la palabra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. A estos hombres, hermano Abraham y David, ellos creyeron en las promesas de Dios. La fe de ellos estaba ahí. Es que esa es la fe, creer. A nosotros tenemos que creer la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es hermoso, hermanos, este capítulo. Miren, por eso yo les decía que es de optimismo, de regocijo, porque sabemos que tenemos un Dios que nada se escapa de sus manos y que nos ha dado esa salvación tan grande. Vamos a ver ahora la palabra glorificó. Conoció, predestinó, llamó, justificó y ahora glorificó. Vemos que todas estas palabras, hermano, están en tiempo pasado. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Y Él ya terminó la obra. Él tiene un plan maravilloso y a nosotros Él ya nos ve glorificados. Y aquí vemos la glorificación en tiempo pasado, porque Él ya hizo la obra a través de su Hijo y nadie se va a perder, hermanos, si en realidad Dios ya lo declaró justo, ya lo declaró inocente. Dice en Romanos 4, 4, 8, glorificó, dice, reconocemos que somos pecadores y que estamos condenados. Luego confiamos en la obra de Cristo y les aceptamos como nuestro Salvador. Y viene, cuando nosotros hacemos esto, viene la renovación de nuestra mente, el cambio de vida que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Tenemos que caminar en la santificación. Camino a la santificación es un proceso, hermanos. Somos santos porque Dios, por la obra que Jesús hizo en nosotros, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo y los apóstoles, a los santos de tal iglesia, a los santos, somos santos, pero está en proceso, hermanos. Aún todavía no se ha dado la santificación completa. Y aquí nos habla de la glorificación. Vamos a leer en 1 Corintios 15, del 51 al 57. Y he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, la glorificación en Tesalonicenses habla también de esto. Dice que a la final trompeta, dice, los que ya murieron, habla de aquí de los que ya murieron. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego dice, y aquí el apóstol Pablo habla como que él iba a estar en vida, ¿verdad? O para aclararnos que el que estuviera en vida iba a ser transformado, sus cuerpos glorificados. Entonces, aquí a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, los que están con vida, ¿verdad? Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esa es la glorificación, donde los que ya murieron, sus espíritus, su alma vuelve al cuerpo, pero ya no el cuerpo que se hizo polvo, ¿verdad? Para los que murieron, sino un cuerpo glorificado, porque no puede entrar nada inmundo al cielo, ¿verdad? Al tercer cielo, nada inmundo. Entonces, tenemos que ser transformados y ahí se da la glorificación, un cuerpo sin pecado. Ahí sí vamos a ser totalmente semejantes a Cristo. Dice que le veremos tal como Él es. Ahí es donde nosotros vamos a poder, ya no vamos a estar juzgando, ya no vamos a estar haciendo, hermanos. Eso es maravilloso, nuestros cuerpos espirituales. Ahí nos va a llevar el Señor. Para Él es un hecho, porque dice a los que antes predestinó, a esto glorificó. Hermanos, a mí esta palabra, la verdad que conmueve y da mucho gozo, da mucho consuelo y mucha fortaleza, porque muchas veces, hermanos, pasamos tantas pruebas, pero todo va a obrar para bien. Y todos estos pasos que vemos aquí, que Dios tiene y que Él ya lo ve hecho todo. Esto es maravilloso, hermanos, es de darle gracias a Dios. Y esto es lo que Dios quiere en su palabra, hermanos. Que su palabra penetre en nuestros corazones, que su palabra se haga vida para que nosotros cambiemos, hermanos, todo lo que está mal en nuestro ser, que sea transformado, que sea cambiado. Vamos en proceso de santificación, pero de nosotros depende si esto acelera o se estanca. Tenemos que reconocer que Dios nos habla a través de su palabra y que su palabra es viva y eficaz y es cortante, hermanos. Esta palabra tiene que penetrar a lo más profundo de nuestro ser y que haya un cambio en nuestra vida, hermanos. Todos necesitamos ese cambio, ¿verdad? Y entonces es maravilloso cómo la palabra de Dios, hermanos, nos habla. Y tenemos que ser obedientes, tenemos que ver la manera como nosotros somos transformados, ¿verdad?
con la ayuda. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos, no estamos solos. Ahí está el Consolador, hermana Adelita decía, ¿verdad? El Consolador. El que, miren, hermanos, cuando nosotros estamos tratando de llevar las cosas bien, se siente la llenura del Espíritu Santo, se siente ese gozo en nuestro ser, se siente una satisfacción tan bonita. Entonces Dios quiere hacer tantas cosas en nuestra vida, pero de nosotros depende, ¿verdad? Entonces dice, vamos por Romanos 8:31. Miren, aquí el apóstol Pablo dice, miren, ¿qué pues diremos a esto? Y él, siento yo que con emoción dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta palabra, miren, ya que Dios es por nosotros, en vista de que Dios es por nosotros, si este Dios que programa, que planifica, que nada le sorprende, no hay enemigo que le gane. No hay enemigo, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Es maravilloso esto. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, si él estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo, porque hermanos, fue él, el plan lo hicieron el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos planificaron la salvación y Dios planificó. Cristo llevó a cabo la salvación, pero el Espíritu Santo la lleva a nuestros corazones. Es un plan maravilloso de Dios para darnos esa salvación tan grande. Y Él no escatimó a su Hijo, no escatimó al que vino a sufrir en esa cruz, el único Hijo. Dios no tuvo más hijos, ahora nos tiene a nosotros por adopción. Se place en que nosotros seamos sus hijos porque tenemos la fe y la confianza en la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Esta palabra, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? No nuestros caprichos, hermanos. Dios tiene un plan maravilloso y tiene propósitos para nuestras vidas. Él no nos va a dar algo que no va conforme a su plan. Él hizo un plan perfecto y todo, miren hermanos, todo va a converger para bien de nosotros. Pero nosotros planificamos y queremos que todo nos salga bien, pero Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y decimos, ¿por qué si yo tanto que busco a Dios? ¿Por qué si yo aquí, si yo allá, a mí todo me va mal? A mí me han dicho eso, todo me va mal, todo, no sé qué me pasa. No es eso lo que Dios quiere. Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para nuestras vidas. Y Él lo va a hacer, hermanos. Y si por eso pasamos por pruebas muy duras, no importa. Ahí está el Consolador, ahí está nuestro Dios que nos fortalece, que nos ayuda y que siempre va a querer un bien para nosotros. Siempre, hermanos. Todo lo que Dios tiene para nosotros obra para bien, dice su palabra. En Romanos 8:33, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿A usted no le da alegría, hermana, la seguridad que hay en Cristo Jesús? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede acusar a nosotros si Cristo hizo todo por nosotros? Dios ya nos justificó, ya nos declaró inocentes, ya nuestra glorificación
cuando muramos y Él venga a la final trompeta en los tiempos finales, entonces se va a hacer realidad la glorificación. Pero mientras tanto, el que muere en Cristo está en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, no hay quien nos acuse, porque tenemos un abogado defensor. Tenemos a Cristo Jesús que está en nuestra defensa. No hay quien nos acuse. Si Dios es el juez y el que justifica, no hay fiscal que nos pueda acusar. Dios nos justificó, nos declaró justos por la obra de Cristo. Entonces, en los juicios se da que el fiscal que no queda conforme con lo que la declaración de inocencia o culpable, siempre los fiscales vuelven a reabrir casos. Entonces, no hay ningún fiscal, hermanos, que nos vaya a acusar. Tenemos un abogado defensor que, ¿quién contra él, hermanos? En Romanos 8:34 seguimos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, yo me pongo eriza. Miren qué lindo esto. ¿Quién es el que condenará? Cristo ya murió por nosotros. Ahí fueron puestos todos nuestros pecados. No quedó ningún pecado fuera de Cristo. ¿Y quién puso el pecado en Cristo? Dios. En Isaías 53 dice que Cristo tomó todo el pecado del mundo y lo puso en su Hijo. Y la ira pura de Dios, la ira que Él sentía contra el pecador, la derramó en su Hijo. Y Él soportó todo lo que nos tocaba a nosotros, hermanos. Y miren, Cristo es el que murió por nuestros pecados, más aún el que también resucitó. Yo les decía en el estudio que tuvimos el jueves, que el Evangelio tiene dos pilares, la muerte y la resurrección de Cristo. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros. Y la resurrección de Cristo, que es lo que nos da la victoria, hermanos. Dice la palabra que si Cristo no resucitó, vana es la evangelización. Porque entonces, ¿en qué vamos a creer si vamos a quedar en un sepulcro y ya no nos vamos a levantar? Entonces, qué lindo esto. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando Él murió y resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Y allá está intercediendo por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado defensor, el que está ahí, el Cordero de Dios, hermanos, que está en pie a la derecha del Padre. Cristo pagó por nuestros pecados. Él es el soberano Rey del universo y el que gobierna. Miren aquí en Apocalipsis 5, del 4 al 6, dice el apóstol Juan aquí, y oraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Cristo tiene las cicatrices donde fue
donde fueron metidos los clavos, donde fue metida la lanza, todo lo que lo destrozó, están las marcas ahí. Y dice, y vi un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este cordero, hermanos, está en pie. Nadie que está muerto puede estar en pie. Él está en pie, el cordero de Dios. No tiene marcas, pero está en pie porque resucitó entre los muertos y nos dio la victoria. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Hermano, cualquier tribulación, muchas personas les pasa alguna cosa y ¿qué es lo primero que hacen? Ay, no, ya no voy a ir a la iglesia. Ay, no, a mí ni ganas de ir a la iglesia me dan. Están angustiados. Ay, no, yo no tengo ánimo. Ay, yo estoy angustiada. Persecución. Gracias a Dios, hermanos, yo creo que aquí no hay persecución. Sí hay aquella intolerancia por nosotros, ¿verdad? Que somos cristianos. Pero persecución de que nosotros vayamos a evangelizar y nos quieran matar, como los misioneros y los que andan predicando el evangelio, no, hermanos. Y dice, hambre o desnudez, podríamos aguantar hambre y desnudez, o peligro o espada. Aquí lo peor es la espada porque es muerte, ¿va? Pero si morimos, hermano, vamos con el Señor. Y como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, porque no nos quieren. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, hermanos, aquí lo que dice, ninguna cosa creada, ni nosotros nos podemos separar de Dios. Nosotros somos creados, nada. Aún nosotros nos desanimamos y ya no, dice, pero el Espíritu, hermanos, ahí está redarguyéndonos y nos vuelve a traer a Cristo. Entonces, hermanos, uno de los propósitos para la iglesia es llevar el Evangelio. Eso está claro, uno de los propósitos. Todos estos personajes que mencionamos hubo un propósito, pero también entre tantos propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas es llevar el Evangelio. En Romanos 10, ya vamos a terminar, en Romanos 10, del 10 al 17 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Miren, hermanos, si nosotros no llevamos la predicación, el Señor quiere usarnos para traer más hermanos a la salvación, a traer más personas a salvación. En Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? El verdadero evangelio, las buenas nuevas de salvación. Este es uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas.
Entonces, hermanos, es maravilloso saber confiar en esta palabra, descansar en esta palabra y trabajar lo que nos corresponde al tener ese consuelo, esa fortaleza y todo lo que el regalo de Dios, lo que Él hizo por nosotros. Él nos conoció, nos amó, aún sin haber nosotros nacido, Él ya nos conocía, nos amó, nos llamó, nos justificó y para Él ya estamos glorificados. Entonces, ¿cuánto más hay que agradecerle al Señor por esa obra perfecta de salvación, por el amor tan grande y la misericordia que ha tenido por nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias a Dios, nosotros hemos sido conocidos por Dios, llamados, glorificados, justificados, todo lo que Dios, los pasos que Dios tiene para tenernos a nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, trabajemos, tratemos de obedecer su palabra, tratemos de que nuestro corazón no se llene de cosas feas, sino que nos despojemos de todo peso que nos asedia, dice la palabra, todo eso que no nos hace avanzar en el Evangelio, amarnos unos con otros. La iglesia tiene que estar unida para hacer un buen trabajo, para evangelizar y para tantas cosas, hermanos. Es cierto, ahí están los pastores, pero es bien difícil la tarea que a ellos les toca. Muy difícil, nosotros nos damos cuenta de lo que vemos aquí, pero sí es difícil. Entonces necesitan un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que también se entregue totalmente a la obra de Dios, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie. Padre Celestial, te amamos, te bendecimos, te adoramos, oh Rey de Gloria. Te damos gracias, Padre, infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por esos propósitos, Padre, maravillosos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Oh Dios eterno, si tú en cada prueba, en cada situación difícil que pasamos, Señor, tú no nos has abandonado, Señor. Tú nos has consolado, tú nos has fortalecido, Señor. Tú nos has llenado de tu infinita presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esa obra milagrosa que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Rey de Gloria, por haber dado tu vida en esa cruz. Gracias, Padre, porque fue en tu Hijo amado en quien pusiste todos nuestros pecados, para que nosotros ahora podamos disfrutar de esa salvación tan grande. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, eterno y amado Salvador. Te alabamos, oh Rey de Gloria. Gracias porque cuando seamos glorificados te veremos tal como tú eres. Te conoceremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Santo Hijo del Dios Altísimo. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias por entregar tu vida en favor nuestro, Señor. Gracias, oh Dios eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Oh Dios eterno, yo sé que cada uno, Señor, estamos pasando por diversas pruebas, Señor. Pero que descansemos en ti, Señor. Se está llevando a cabo, Señor, un plan maravilloso, Señor, el cual tú ya tienes terminado, Señor. Todo, Señor, está convergiendo para bien, Señor.
Gracias, amado Salvador. Gracias, amado Dios. Te amamos, te bendecimos, te adoramos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalécelos, Señor, y ayúdalos, Padre, siempre en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos por el pastor Tomás, Señor. Tú sabes, Señor, que Él siempre está trabajando en tu obra, Señor, que tú lo guardes de todo accidente, de todo peligro, de todo mal, Padre amado. Que, Señor, que guarda su salida y su entrada, Padre. Oh Dios eterno, en tus manos abandonamos, Señor. Lo abandonamos a Él y a toda la congregación, Señor. Gracias, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.